Tito 2:11. Amén. Así dice la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta época del año es especial. No solo porque es un tiempo en donde la gran mayoría de personas disfruta de sus merecidas vacaciones. Los niños, los jóvenes, los que somos empleados, disfrutamos de ese anhelado descanso, ¿verdad? Después de un duro año de estudio y de trabajo. Hay otros, hermanos entre nosotros también, que más bien esta época del año es la más cansada, ¿verdad? Donde más trabajan. Pero por lo general muchos esperan la llegada de esta época del año para descansar, para pasar tiempo con sus familias. Pero a lo largo de la historia, esta época del año ha sido considerada especial porque es cuando se celebra la Navidad. Navidad, niños, significa natividad o el nacimiento. La Navidad entonces es la celebración del nacimiento. ¿El nacimiento de quién? Bueno, el nacimiento de Jesús. Por eso es que esta época del año es tan especial para los cristianos. Ahora, el mundo, especialmente en nuestros días, ha querido ocultar ese propósito central de la Navidad, ¿verdad? Y lo ha hecho celebrando lo que ellos llaman felices fiestas, en lugar de la Navidad. En los Estados Unidos vamos a escuchar personas que saludan a otros y dicen felices fiestas. Décadas atrás el saludo era feliz Navidad, ahora es felices fiestas, queriendo ocultar lo que realmente estamos celebrando. Ahora, como el mundo, hay muchos cristianos que ven la Navidad con sospecha y argumentan que los cristianos no deberían celebrarla, aduciendo que la Biblia, la palabra de Dios, no nos ordena celebrar el nacimiento de Cristo, sino solamente su muerte, ¿verdad? Además, dicen ellos, la Navidad tiene orígenes paganos. Hay dos teorías sobre el origen de la Navidad. La primera se conoce como la teoría de la sustitución. Algunos historiadores y académicos afirman que los cristianos llegaron a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo el 25 de diciembre para celebrar o sustituir una fiesta pagana celebrada por los romanos llamada Saturnalia. Una fiesta que los romanos dedicaban al nacimiento del sol, el 25 de diciembre, en el solsticio. Esta teoría se hizo más fuerte en el siglo XVIII, pero más bien, cuando estudiamos la historia, más bien los cristianos usaban la Saturnalia para debatir contra los paganos y decir, no, el sol no nace, el sol no es un dios. El otro día escuchaba cómo dos famosos predicadores latinoamericanos defendían esta teoría. Uno de ellos diciendo que fue el emperador Constantino quien a mediados del siglo IV fijó el 25 de diciembre como la celebración de la Navidad, con el propósito de redimir la cultura pagana romana y hacer del imperio un imperio cristiano. Es decir, el ímpetu para estos dos predicadores para establecer el 25 de diciembre como la celebración de la Navidad no fue la palabra de Dios, sino simplemente evitar que ese día tuviera un sentido pagano y darle más bien un sentido cristiano. Según ellos, Constantino sí fue por lo cual lo hizo. Sin embargo, es claro que líderes en la iglesia como Tertuliano un siglo antes y muchos otros después de él rechazaban todas las fiestas paganas. Y jamás hubieran estado ellos dispuestos a redimir o sustituir su sentido por un sentido más cristiano. A pesar de que esos festivales paganos eran celebrados por cristianos en la antigüedad, el liderazgo
eclesiástico jamás hubiera permitido que su sentido se cambiara para hacerla una fiesta cristiana. Fue por eso que un historiador irlandés dijo que pocos de los defensores de esta teoría de la sustitución están al tanto de la evidencia tan insignificante de esta teoría. Es decir, la evidencia para pensar que los cristianos sustituyeron la Saturnalia por el nacimiento de Cristo es insignificante. Hay muy poca evidencia de que eso fue lo que los cristianos hicieron. Pero tenemos cristianos prominentes que la promueven, esa teoría. La otra teoría acerca de la Navidad se conoce como la teoría del cálculo. Y a pesar de que el nombre de la teoría es moderno, ¿verdad? Su creencia no lo es. Es decir, lo que esta teoría afirma es que los cristianos celebraban el nacimiento del Señor Jesucristo el 25 de diciembre, no porque quisieran sustituir una fiesta pagana, ni porque quisieran cristianizar la Saturnalia, sino más bien porque ellos creían que el Señor había sido concebido el mismo día de su muerte. Es decir, en la antigüedad los cristianos pensaban que Cristo fue concebido el mismo día que murió. Ahora, ¿es esto cierto? Bueno, probablemente no. Esa era la creencia de los cristianos en la antigüedad. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia no enseña que Jesús haya muerto el mismo día que fue concebido. Pero esto fue algo que los cristianos del pasado creyeron. Y fue con ese entendimiento que ellos calcularon el nacimiento de Jesús. Si Jesús murió, según los cálculos, ¿verdad?, de ellos, en el día 14 de Nisan, la Pascua, que corresponde, según el calendario romano, el 25 de marzo. Entonces pensaban los cristianos del pasado, o sea, esa fue la fecha en que Él fue concebido, ¿verdad? Según ellos. Si Él murió el 25 de marzo, Él tuvo que haber sido concebido el mismo día, 25 de marzo, porque ellos creían que Jesús murió el mismo día que fue concebido. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? 9 meses después. El 25 de diciembre. Ese fue su razonamiento. No fue una fiesta pagana. 9 meses exactos después del 25 de marzo. Ahora, hombres como Hipólito, un padre de la iglesia que vivió en el siglo III, o sea, un siglo antes de Constantino, defendió esta fecha basándose en Mateo 1:18, hablando del génesis de Jesucristo. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Literalmente lo que dice el griego, es, el génesis de Jesucristo fue así. El inicio, la concepción de la vida de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue concebido? Bueno, los cristianos del pasado hicieron cálculos y ellos pensaron que Él fue concebido durante la Pascua. Y según Hipólito y muchos otros cristianos del pasado, estudiando las descripciones que se dan en los evangelios, en el Nuevo Testamento, ocurrió en la Pascua, esa concepción. Pero tuvieran o no razón de si Jesús fue concebido el mismo día de su muerte, lo importante es que nosotros debemos entender la realidad de que muchísimo tiempo antes de que los paganos estuvieran celebrando el nacimiento del sol, el 25 de diciembre, los cristianos ya creían que esa fecha era la fecha en la que el Señor Jesucristo había nacido. Mucho tiempo antes. Algunos académicos más bien piensan que fueron los paganos los que quisieron opacar la creencia y la celebración cristiana del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre y celebraron ellos el nacimiento del sol. Fue al revés. Aquellos entonces que se oponen a la Navidad como el cambio de una celebración cristiana por una pagana están equivocados. La evidencia histórica
demuestra que los cristianos muchísimo tiempo antes ya creían que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre. Esto no fue la sustitución de una fiesta pagana, como muchos promueven. Desde muy temprano, y mi argumento el día de hoy es que la Biblia enseña que los cristianos siempre han celebrado el nacimiento de Jesús. Es un error pensar que la Biblia enfatiza solo la muerte del Señor. ¿Enfatiza la Biblia solamente la muerte del Señor? Por supuesto que no. La Biblia también enfatiza la vida de Jesús. Ciertamente sin la muerte no hay salvación, pero sin la vida perfecta de Cristo tampoco hay salvación. ¿Por qué fue que Jesús no solo nació y murió, si su muerte era lo más importante? No, Él tenía que crecer y vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Y después tenía que morir en nuestro lugar. Pero para que viviera y muriera, era necesario que nacer. Nacer. La Navidad entonces era necesaria para la salvación de pecadores. Por eso es que los cristianos, como les digo, siempre han celebrado el nacimiento de nuestro Salvador. Porque los cristianos siempre han entendido la importancia de la encarnación del Hijo de Dios. Y eso es lo que yo deseo mostrarles en esta mañana. Y lo quiero hacer viendo tres cosas. En primer lugar, vamos a ver cómo el apóstol Pablo defiende la celebración de Navidad. En segundo lugar, viendo a Pablo como el defensor de esta tradición bíblica. Y finalmente, viendo el propósito de la celebración paulina de la Navidad. Veamos entonces la defensa paulina de la Navidad. De nuevo, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La primera pregunta que deseo que nos hagamos es esta. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo la deberíamos entender? Bueno, algunos diccionarios dicen lo siguiente. Por ejemplo, el diccionario de Easton la define, la gracia, como favor, bondad, amistad. El diccionario bíblico Lexham la define como el comportamiento amable o misericordioso de una persona más poderosa hacia otro, mostrado por el Señor hacia la humanidad y por la gente entre sí en el Antiguo Testamento. Se utiliza para describir a Dios o a Cristo en su carácter misericordioso o acciones hacia la humanidad en el Nuevo Testamento. El diccionario de bolsillo de la tradición reformada la define como el gratuito e inmerecido favor de Dios. El diccionario de bolsillo de términos teológicos dice que la gracia es uno de los conceptos centrales de las Escrituras. La gracia habla de las acciones amorosas de Dios hacia la creación, hacia la humanidad en particular. La gracia es el generoso desbordamiento del amor de Dios el Padre hacia el Hijo. Este amor se demuestra más claramente a los humanos a través de la entrega desinteresada de Jesús por parte de Dios para permitir que las personas entren en una relación amorosa con Dios como el Espíritu Santo les permite. Richard Müller, en su diccionario de términos teológicos de latín y griego, la define como la graciosa o benevolente disposición de Dios hacia la humanidad pecadora y por lo tanto la operación divina por medio de la cual el corazón y la mente pecadora son regenerados y el continuo poder u operación divina limpia, fortalece y santifica al regenerado. Ahora, ¿es así como entendemos nosotros la gracia? Yo espero que sí. Entenderla así es entender la gracia como un sustantivo, algo que es un favor inmerecido, como un verbo también, Dios teniendo misericordia de pecadores. Pero yo creo, mis hermanos, que entender la gracia de Dios solamente de esa manera está incompleto. Y mi argumento es que Pablo entiende la gracia de Dios aquí en Tito 2:11 como una persona. Es decir, cuando yo leo Tito 2:11, Pablo está aquí personificando la gracia de Dios. Pablo, mis hermanos, no está hablando aquí de la gracia divina como ese favor de Dios,
como esa disposición benevolente de Dios hacia el pecador, como lo entendemos comúnmente. Pablo está diciendo aquí que la gracia de Dios es una persona, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora, ¿por qué creo yo eso? Bueno, porque el verbo que el apóstol está usando aquí, que en nuestra versión de las Escrituras se traduce como se ha manifestado, es el término griego epifanía. Ese término significa literalmente aparecer, manifestarse, dejarse ver. Es cuando una persona se hace aparente. Entonces lo que Pablo está diciendo de nuevo es que la gracia de Dios se ha aparecido, se ha dejado ver o se ha hecho aparente. Ahora alguno puede decir, bueno, pero eso no quiere decir que Pablo aquí está diciendo que la gracia de Dios es una persona. Bueno, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se usan para hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a ser la segunda venida de Cristo? En persona. La primera es el término apocalipsis, que literalmente significa revelación. En 1 Pedro 1:7 el apóstol dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Ese es el término apocalipsis, literalmente cuando sea revelado Jesucristo. ¿Cuándo va a ser eso? En su segunda venida. Por eso es que el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, porque es la revelación de Jesucristo. El segundo término en el Nuevo Testamento que se usa para hablar de la segunda venida de Cristo es el término parusía o parusia, que literalmente significa presencia. Ese término, por ejemplo, lo encontramos en 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, ese no es el término, tengamos confianza para que en su venida, ahí está el término parusía, no nos alejemos de él avergonzados. Para que en su venida, por eso hablamos de la parusia de Cristo, la parusía de Cristo, la venida, la aparición, la presencia. Pero el otro término que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida de Cristo es el mismo término que Pablo usa aquí en Tito 2:11, epifanía. Que como les dije significa aparición, manifestación, dejarse ver. Pablo, por ejemplo, usa ese término también en 2 Timoteo 1:10, en donde dice, pero que ahora ha sido manifestada, y vean cómo lo traduce en nuestra versión, por la aparición, por la epifanía de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La aparición de Jesucristo. Epifanía, el mismo término. También lo usa en 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Cuándo va a juzgar Jesucristo a los vivos y a los muertos? En su segunda venida, en su persona. Y eso es lo que dice Pablo en 2 Timoteo 4:1. Entonces, cuando encontramos nosotros ese término epifanía junto a Dios o junto al Señor Jesucristo, está hablando de su aparición o manifestación personal a los hombres. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en Tito 2:11. La afirmación de Pablo es que la gracia de Dios se le ha aparecido a los hombres, se le ha hecho manifiesta, se ha dejado ver. ¿Cuándo se dio esa manifestación o esa aparición de la gracia de Dios? Bueno, inicialmente con la primera venida de Cristo, en su encarnación, en su nacimiento. Todo lo bueno de Dios es Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Él es la gracia de Dios que se ha manifestado
a los hombres. Es por eso que, aparte de Él, ningún hombre puede tener comunión con Dios, porque Él es la gracia de Dios. Pablo entonces en Tito 2:11 está gozándose, no solo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino también en su nacimiento, en el momento de su primera aparición. Cuando Jesús nació, es lo que argumenta Pablo, la gracia de Dios le apareció a los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús es la gracia de Dios personificada. Por eso es que Pablo puede decir que la gracia de Dios apareció, se hizo aparente, se manifestó. Esto no podría decirse de algo meramente conceptual. El favor de Dios no puede aparecerse. Solo una persona puede epifanarse. Solo una persona puede aparecer. Lo mismo dice Pablo en Tito 3:4. Pero cuando se manifestó, es el mismo término epifanía, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. Por eso es que cuando Pablo afirma que la gracia de Dios se ha manifestado, de lo que está hablando es de la persona de Jesucristo. Él es la gracia de Dios personificada, aquella que se ha manifestado a los hombres y que se manifestó inicialmente en su primera venida, en su encarnación. Por eso entonces, mis hermanos, es que los cristianos siempre se han gozado en la Navidad. Siempre. Por eso es que los cristianos siempre han gozado de la encarnación, de pensar, meditar en la encarnación del Salvador. Porque así fue como se manifestó Jesucristo, la gracia del Dios viviente. Y por eso es que nosotros celebramos la Navidad también, porque nos gozamos en la encarnación del Señor Jesucristo. Nos gozamos en el día en que se manifestó a los hombres la gracia de Dios en la persona de Cristo. Por eso la celebramos. Ahora, ¿por qué es que Pablo se goza en esa manifestación? Bueno, porque Pablo es el defensor de toda una tradición bíblica, del pueblo de Dios esperando el nacimiento de Jesucristo. Y ese es el segundo punto del sermón. Es decir, Pablo no solo defiende la muerte de Jesucristo, ¿verdad?, en toda su doctrina, todas sus epístolas, ni siquiera aquí en Tito. Él sabía que la muerte del Señor había sido profetizada desde el principio. Él sabía que la muerte propiciatoria de Jesús había sido enseñada y celebrada por el pueblo de Dios desde la antigüedad. Pero el apóstol también sabía que el nacimiento del Salvador también había sido enseñada y celebrada por el pueblo de Dios desde la antigüedad. Por ejemplo, Génesis 3:15. El hombre peca contra el Señor, contra el mandamiento de Dios. El Señor viene a él para confrontarlo. Y el Señor le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Nuestra versión dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Literalmente el hebreo dice: él o este es un pronombre masculino. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios entonces, después de la caída del hombre, profetiza el nacimiento de un varón, de la mujer. Ahora, lo que leemos nosotros y lo que vimos en nuestro estudio de Génesis es que Adán y Eva creyeron ese evangelio, creyeron esa promesa. Y cuando Eva, que se llamaba antes varona, ¿verdad?, porque el varón fue tomada, ahora Adán le cambia el nombre a Eva, porque se llamará, ¿por qué? Porque ella es la madre de los vivientes. De ella vendría aquel que daría vida. Ahora,
¿Se gozó Eva en ese anuncio de ese nacimiento, de ese varón salvador que vendría? Por supuesto que sí. Cuando tuvo en Génesis capítulo 4 a su primer hijo, a Caín, ella lo toma en sus manos y le llama Caín. He aquí. Eva pensó que Caín era el Salvador, gozándose en el nacimiento de su Salvador. Obviamente no era Caín, pero Eva y Adán se gozaron en ese nacimiento que Dios había prometido, pero que no ocurrió con Caín, ni con Abel, ni con Set. El padre de Noé, Lamec, le pone Noé a su hijo. Nació su hijo, el hijo esperado, y le pone Noé. ¿Por qué? Porque este es quien nos dará reposo de nuestras obras. Lamec se estaba gozando en la promesa de ese nacimiento, de ese varón que Dios había prometido traer, que vendría de la mujer. Y cuando nació Noé, le puso Noé. Pero Noé no era el que nos daría reposo. Era un hijo de Noé, el Señor Jesucristo. Lo vemos en Génesis 12:3, cuando Abraham le promete a Abraham, el Señor le promete a Abraham a alguien que bendeciría a las naciones, una simiente, de la cual Pablo dice es el Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 3 nosotros leemos lo siguiente. Hechos capítulo 3, 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A su Hijo lo envió. Hechos 3 nos está diciendo que el cumplimiento de la promesa a Abraham fue la primera venida, el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Lo vemos en Génesis capítulo 15, cuando vemos que se nos dice a nosotros que la palabra de Dios vino a Abraham. ¿Y qué leímos en Génesis capítulo 15? Que Abraham escucha. No, Abraham ve a la palabra de Dios. Lo escucha así cuando está con él. La palabra de Dios está con Abraham. Lo lleva, lo saca fuera de la tienda y le dice: mira las estrellas, así será tu descendencia. Esa palabra de Dios era el Señor Jesucristo preencarnado. Y si la palabra de Dios estaba preencarnado, estaba implicando que Él vendría al mundo, que Él se encarnaría. ¿Qué dice Juan capítulo 1? El verbo se hizo carne. La palabra de Dios. Lo vemos en Génesis 22, cuando se le promete a Abraham un sustituto. Un sustituto que moriría en lugar de Isaac. Ese sustituto tendría que venir entonces al mundo. Lo vemos en Génesis capítulo 49, versículo 10, cuando Jacob hace una profecía acerca de Judá. Y en Génesis 49, 10, Jacob dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Cuándo vino Silo? Con la encarnación de Jesucristo, su primera venida. Y a él se congregarán los pueblos. Y vean lo que dice Lucas 3:3. ¿Quién es este Silo que viene de Judá? Lucas 3:33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Este Silo tendría que encarnarse, tendría que venir al mundo. Y el pueblo de Dios lo esperaba. Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Qué esperaba el pueblo de Dios?
¿Qué le dijo Dios que debían esperar? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Qué esperaba el pueblo de Dios? El nacimiento de Dios, la encarnación de Dios. Eso es lo que esperaba. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ustedes creen que cuando el pueblo leía estas palabras no lo decían con gozo? Gozándose en la venida de este hijo. Porque un hijo nos es nacido, príncipe. No, un hijo nos es nacido. Nuestro Salvador va a nacer de una mujer, de una virgen. Y vendrá a nosotros. Y será Dios mismo. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Esta vara no solo sale del tronco de Isaí, sino que es la raíz de ese tronco. Está antes de Isaí. Y eso es lo que se nos promete. Lo que se le prometió al pueblo de Dios, un hijo que vendría de Isaí, el Salvador. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. ¿Qué se nos promete en Miqueas 5:2? ¿O qué se le prometió al pueblo de Dios? Que este hijo nacería ¿dónde? En Belén. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios no estaba esperando la venida de este descendiente de Judá? Por supuesto que sí. Y vean Lucas capítulo 2. Todos aquellos que creen que el pueblo de Dios nunca celebró la Navidad, nunca se gozaba meditando en el nacimiento del Salvador, tienen que leer lo que Simeón hizo. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. ¿Cuál ungido? Al varón de Génesis 3:15, a Silo, al descendiente de Judá, al descendiente de Isaí, al hijo de David. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Él se gozó con la Navidad, con el nacimiento del Señor Jesucristo, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, luz para revelación a los gentiles. El pueblo de Dios, mis hermanos, siempre ha esperado la Navidad. El pueblo del Antiguo Testamento esperaba la venida del Señor Jesucristo con gozo, con ansias. Y nosotros como cristianos deberíamos también gozarnos de que Dios cumplió su palabra e hizo nacer a su Hijo para venir a salvar. Por eso es que el Antiguo Testamento esperaba la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo. Y por eso es que el Nuevo Testamento lo celebra también.
Ahora, ¿por qué es que Pablo celebra este acontecimiento? Bueno, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, y vean lo que dice, para salvación a todos los hombres. Lo que Pablo está afirmando es que la Navidad debe ser celebrada porque representa la aparición del Señor Jesucristo, quien es la gracia de Dios, que se apareció con un propósito para salvación a todos los hombres. Por eso celebramos la Navidad. Ahora notemos que Pablo no está diciendo que Jesús se manifestó para salvar a todos los hombres. Pablo no está diciendo eso. ¿Qué dice? Para salvación, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La manifestación de Cristo fue a todos los hombres para salvación, no para salvar a todos los hombres. Lo que Pablo está afirmando es que Jesús se manifestó para salvación, a todos los hombres. Él nació con el propósito de salvar a todo tipo de hombres. Hombres, mujeres, ancianos, niños, reyes, esclavos. Para eso se manifestó el Señor Jesucristo, la gracia de Dios. Como le dijo Pablo a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿para salvación de qué? ¿Por qué necesitábamos nosotros los hombres salvación? Bueno, porque teníamos una condenación sobre nosotros. O porque hay una condenación puesta sobre nosotros de parte de Dios. Porque como dice Génesis 6:5, Dios un día vio desde los cielos a los hombres y lo único que vio fue maldad en sus corazones. Porque todos los hombres son necios sin Cristo. Y dicen, no hay Dios. Yo soy mi Dios. Yo hago lo que yo quiero hacer, no lo que mi Creador me dice que yo debo hacer. Yo vivo como yo quiero vivir, no como mi Creador me ha dicho que yo debo vivir. Es necesaria la salvación a los hombres. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. No hay ni un solo que sea bueno, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Todos se han desviado, todos se hicieron inútiles, todos pecaron. Por eso necesitamos la salvación. Y ese pecado se manifiesta en nuestras vidas. Lo que sale de nuestra boca, dice el Señor en Marcos capítulo 7, es lo que hay en nuestro corazón. Adulterios, fornicaciones, mentiras, envidias, lujurias, pleitos, desobediencia. Todo eso sale de nuestro corazón. Y eso es lo que nos hace a nosotros injustos. Y lo que hace que cada uno de nosotros fuera de Cristo estemos bajo la ira de Dios, como dice Pablo en Efesios 2:3. Por eso es que era necesaria que la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo viniera al mundo para salvar. Porque fuera de Él, lo único que había para nosotros era condenación, ira. Esa salvación no solo requería la muerte del Señor, requería también, como dije, su vida. Si nosotros íbamos a ser salvos, necesitábamos que el Señor muriera en nuestro lugar. Eso es cierto. Pero si nosotros íbamos a ser salvos, también necesitábamos que el Señor viviera en nuestro lugar. Una vida de perfecta obediencia, la cual ninguno de nosotros, mis hermanos, la podíamos vivir. Nosotros necesitamos no solo la obediencia pasiva de Cristo en la cruz, sino también su obediencia activa, en una vida de obediencia. Pero para que el Señor pudiera vivir en nuestro lugar, para que Él pudiera morir en nuestro lugar, Él necesitaba nacer. Él necesitaba, por decirlo de alguna manera, epifanarse, aparecerse, manifestarse, hacerse ver entre los hombres.
Necesitaba tomar forma de siervo para poder redimir a la humanidad. Él debía asumir una humanidad para poder redimir a la humanidad. Porque como decían los padres de la iglesia, lo que no se asume, no se redime. Por eso es que los cristianos siempre, mis hermanos, han celebrado la Navidad. La celebración de la Navidad no fue un cambio de una fiesta pagana por una fiesta cristiana. La Biblia demuestra que el pueblo de Dios siempre ha esperado el nacimiento del Salvador. Y en el Nuevo Testamento es evidente que los cristianos se gozaban en la encarnación de Jesucristo, porque la veían como algo necesario para la salvación del pueblo de Dios. Y por eso es que el Nuevo Testamento también nos prepara desde el nacimiento de Jesús para su muerte. Lucas 2:12 dice: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Literalmente María no envolvió a Jesús en pañales, ¿verdad? Eso no es lo que está diciendo. Lo que María hizo fue lo que las madres judías hacían por siglos con sus recién nacidos. Los envolvían en trapos. Ustedes han visto lo que hacemos ahora nosotros con los recién nacidos. Los hacemos taquitos, ¿verdad? Eso es lo que María hizo con Jesús. ¿Por qué? Porque las madres judías entendían que cuando el niño estaba quietecito, eso no solo era mejor para dormir acostado boca arriba, sino que lo mantenía sujeto para que no se moviera. Eso fue lo que hizo María. Envolvió a Jesús, lo hizo un taquito. Ahora, la pregunta es esta: ¿quiénes más en la antigüedad eran sujetados así? Los muertos. Jesús fue envuelto así cuando murió. Jesús, desde que nació, fue preparado para su muerte. ¿Por qué? Porque su muerte era necesaria, pero su nacimiento también. Pero esa obra de Cristo no concluyó allí, con su muerte. La obra de Cristo no concluyó con su nacimiento, no concluyó con una vida perfecta. Era necesaria su muerte, pero tampoco concluyó con su muerte. Si Jesús hubiera nacido y ahí queda la historia, ninguno de nosotros sería salvo. Si Jesús hubiera vivido una vida perfecta y ahí queda la historia, ninguno de nosotros sería salvo. Si Jesús hubiera muerto en nuestro lugar y ahí queda la historia y Él queda sepultado en una tumba, ninguno de nosotros sería salvo. La obra de Cristo fue completada con su resurrección. Por eso estamos seguros de que lo que Él hizo por nosotros es seguro. De que nuestra salvación es segura. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Y Dios con su resurrección ha manifestado que todo lo que Jesús hizo fue aceptado por Él. Y Él ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, gobernando todo el universo. Y como vimos, Él se va a epifanar una vez más. Él va a venir una segunda vez, se va a manifestar, va a aparecer una segunda vez. ¿Pero para qué? Para traer juicio a todos sus enemigos, a todos aquellos que rehusaron arrepentirse de sus pecados y que prefirieron vivir sus vidas contrario a la voluntad de Dios. Los va a echar al lago de fuego. Pero también va a venir para salvar finalmente a todos aquellos que esperaron en Él, que vivieron una vida de esperanza en Él, queriendo obedecerle, arrepintiéndose de sus pecados, confiando en Él como la gracia de Dios. Oh, mis hermanos, gloria a Dios por la Navidad, gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Entonces la Navidad no es algo pagano.
Eso es lo que los historiadores y gente secular nos quiere meter a nosotros. El pueblo de Dios siempre ha esperado el nacimiento de Jesucristo. Y el pueblo de Dios después del nacimiento de Cristo siempre ha vuelto a ver hacia atrás y se ha gozado en el cumplimiento de la promesa de Dios. Celebrarla entonces es compartir un espíritu bíblico con todos los santos del pasado. La Navidad es la celebración de la encarnación de Dios. No es solo un bebé naciendo, es Dios haciéndose hombre para salvar. Eso es la encarnación, eso es lo que representa la Navidad. Y Padre, nosotros entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos el verdadero sentido de la Navidad. Aprovechar estas épocas para predicarle el evangelio a nuestros hijos, para enseñarles la razón por la cual era necesaria la encarnación del Señor Jesucristo, confrontarlos a ellos con su condición espiritual delante de Dios, y para que vean a Jesucristo como el único que los puede salvar. Hijos, ustedes deben entender también el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad no son regalos. ¿Ustedes saben por qué damos regalos en la Navidad? Porque estamos siguiendo el ejemplo de Dios el Padre, quien nos dio a nosotros el mejor regalo que podíamos recibir, al Señor Jesucristo. Él lo mató en la cruz por nosotros. Lo entregó para que viviera una vida perfecta en nuestro lugar. Y nosotros imitamos a Dios el Padre dando regalos, porque hemos recibido ya el mejor regalo que podíamos tener. Pero la Navidad no es regalos, ese no es el sentido. Es el nacimiento del Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvar. Y eso implica que si Jesús tuvo que venir y nacer, ustedes, hijos, no pueden salvarse a ustedes mismos. Si Jesús tuvo que venir a encarnarse, eso significaba que ninguno de nosotros podía salvarse por nosotros mismos. Necesitamos a Jesús. Y usted que nos acompaña en esta mañana, y ustedes niños también, entiendan esto, hijos, Jesús no es un bebé. El otro día escuchaba en el hospital alguien que decía en el hospital: uy, Jesús ya casi va a nacer. Jesús ya nació. Jesús no es un bebé. Ahora, esa es parte de la enseñanza del mundo, ¿verdad? Mostrar a Jesús como un bebé indefenso. La Biblia habla de Jesús ahora como uno que ya ha resucitado, un varón que ya ha resucitado, que está gobernando como el rey del universo y que vendrá una segunda vez como un guerrero. Su muslo tatuado con esta frase: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vendrá montado como un guerrero en un caballo blanco, con sus ángeles atrás, para destruir a todos sus enemigos. No sea usted contado como uno de sus enemigos, porque va a perecer. Va a perecer. ¿Está consciente usted entonces de su maldad? ¿Está consciente de que usted ha vivido en contra de la voluntad de Dios? Arrepiéntase de su pecado. Y vaya aquel que fue manifestado para salvar. Vaya en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, y Él le dará la vida eterna que usted necesita. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos del significado del nacimiento del Señor Jesucristo. Por recordarnos su necesidad. Pero recordarnos también que eso fue apenas el principio de nuestra salvación. Necesitábamos, Señor, que el Señor Jesucristo viviera una vida perfecta y muriera en la cruz en nuestro lugar y fuera resucitado.
que estuviera ahora sentado a la diestra tuya para salvar a tu pueblo. Oh Señor, te damos gracias por ese gran Salvador, por ese mediador que nos has dado, en quien tenemos toda confianza de que somos tuyos. Perdónanos, Señor, por nuestra infidelidad. Perdónanos, Señor, nuestra incredulidad. Que podamos, Señor, tener un mejor entendimiento del Evangelio, de lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y te pedimos también, Señor, que salves a aquellos entre nosotros, especialmente nuestros hijos, que los traigas a los pies de Cristo, quien es, Señor, la gracia de Dios manifestada a los hombres. Salva, Señor, para tu gloria lo pedimos. Amén.